Dios les bendiga, hermanos, en esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios la bendición de volvernos a saludar a través de este espacio, desde este programa. Estamos transmitiendo, como siempre, desde las instalaciones del Templo Éfeso en la ciudad de Puebla, en Avenida 2 Poniente y 25 Norte. Agradecemos al Señor la oportunidad de poder compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes y pues esperemos que sea de bendición para la vida de cada uno de los que tendrán la oportunidad de escuchar el tema de esta mañana. El tema que nos corresponde, hermanos, en esta ocasión es acerca de la gran tribulación. Ese es nuestro tema, la gran tribulación. Y quisiera invitarles para hablar acerca de este tema en el Evangelio según Mateo, capítulo número 24, su versículo número 21. Y antes de leer la porción bíblica, quisiéramos hacer notar que definitivamente que no podemos nosotros ver todos los detalles, todos los asuntos que competen a este tema y en general a la mayoría de los eventos escatológicos, porque se necesita, por supuesto, el tiempo necesario. Probablemente no podamos dar respuesta a todas las interrogantes, pero hermanos, con ayuda del Señor, pues trataremos de ver lo básico respecto a este tema, la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo número 21. Dice la Sagrada Escritura: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Elevemos una oración al Señor en esta hora. Oremos a Dios. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta mañana por la oportunidad, por la bendición que me concedes de poder dirigirme a mis hermanos en esta ocasión. Te damos gracias por permitirnos leer tu palabra, considerar tu palabra en este contexto en el que estamos viviendo. Tú conoces, Señor, las circunstancias que hemos estado pasando en el mundo, Señor, esta pandemia, esta enfermedad. Pero te pedimos, Señor, que desde los hogares mis hermanos puedan escuchar tu palabra, ser alimentados en su vida espiritual, ser edificados, ser confortados a través de tu santa palabra, y que tu palabra, Señor, en esta hora cumpla con el propósito por el cual es enviada. Tu voluntad sea hecha, tus propósitos sean cumplidos en el corazón de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos en esta hora y te damos gracias. Amén y amén. Queremos entonces meditar acerca de este tema de la gran tribulación. Y queremos empezar, hermanos, respondiendo a una pregunta. Nuestro primer punto será: ¿qué es la gran tribulación? Nuestro segundo punto, también en forma de pregunta, es: ¿en qué consiste la gran tribulación? Y nuestro tercer punto será: ¿cómo escapar de la gran tribulación? Entonces, entrando a nuestro primer punto, a nuestro primer asunto, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación no es otra cosa que el juicio de Dios sobre el mundo. Es la ira de Dios contra el pecado. Es la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. En el mundo, a través de las Sagradas Escrituras, podemos observar que en el mundo ya Dios ha castigado la maldad del hombre a causa del pecado, a causa de la multiplicación del pecado en el mundo, a causa de que el pecado ha abundado en la humanidad. Dios ya en alguna ocasión, según las Sagradas Escrituras,
ha juzgado el pecado del hombre o ha traído juicio o han provocado el pecado del hombre, ha provocado la ira de nuestro Dios. Podemos observar en el libro de Génesis, en su capítulo número 6, su versículo número 11 y su versículo número 12, lo siguiente. Libro de Génesis, su capítulo número 6, versos 11 y versículo número 12. Dice la Sagrada Escritura: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La Sagrada Escritura nos está describiendo la situación en la que se encontraba la humanidad. La tierra estaba corrompida delante de Dios y además dice la Sagrada Escritura que la tierra estaba llena de violencia. Estas eran las circunstancias en las que se encontraba la humanidad. Y mire lo que dice la Sagrada Escritura, el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La Sagrada Escritura menciona que esta era la circunstancia de la humanidad, la circunstancia de la tierra. Estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dice la Sagrada Escritura en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí podemos observar dos cosas. Primero, las circunstancias en las que se encontraba la humanidad. La Biblia dice que la tierra estaba corrompida, que la tierra estaba llena de violencia, que los hombres habían corrompido su camino sobre la tierra. Y podemos observar también que Dios decidió traer un juicio sobre la humanidad. Hace, hermanos, algunas horas, es decir, la noche de ayer, observaba yo las noticias y en algunos estados en los que se están levantando las restricciones que se tenía a causa de esta pandemia, observaba yo que en algunos estados de nuestro país, de nuestra nación, al levantarse las restricciones, los hombres o las personas empezaron a salir de sus casas. ¿Y sabe usted qué fue lo primero que hicieron? Lo primero que hicieron algunas personas en algunos estados de nuestro país es ir a comprar bebidas embriagantes. Las noticias pues describían cómo hacían filas muy largas de personas buscando comprar alcohol. Llama la atención que lo que hicieron las personas al levantarse las restricciones en algunos lugares es no ir a algún lugar, a alguna iglesia, no es ir a buscar a Dios, no es pedir perdón a Dios, no es buscar de Dios, sino ir a comprar alcohol. Definitivamente que usted y yo podemos entender que la tierra está corrompida y que muchas veces el ser humano no entiende. Aún así Dios hable al ser humano, aún así Dios hable al hombre, el hombre muchas veces no entiende. Y tal vez muchas personas al entrar en esta situación en la que hemos estado viviendo pensaban que la situación del ser humano iba a cambiar y esto no es así. Tristemente, la tierra sigue corrompida. Observaban a unas personas golpear a una enfermera, a un médico,
y pasando las noticias respecto a esto, respecto a que las personas lo primero que hicieron es buscar alcohol. La persona que dirigía las noticias decía, ¿qué es? ¿Será posible que no hemos aprendido nada? Decía la persona. ¿Es posible que no hayamos aprendido nada? Definitivamente que el ser humano no entiende. La palabra del Señor dice que la tierra estaba corrompida, su camino sobre la tierra se había corrompido y Dios tomó la determinación de traer un juicio sobre la humanidad. Dice el versículo número 13 del capítulo 6 de Génesis, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Este principio bíblico que encontramos aquí, de Dios declarándole a Noé el juicio que traería sobre la tierra, es un principio que Dios ha seguido en su proceder a lo largo de la historia. Cuando Dios toma la determinación de destruir a Sodoma y a Gomorra, podemos observar que Dios le da a conocer esto a Abraham. Cuando Dios habría de destruir a la humanidad en el tiempo de Noé, Dios se lo dio a conocer a Noé. Ahora vayamos al capítulo número 18 del libro de Génesis, capítulo número 18. Dice la Sagrada Escritura en el versículo número 20, dice la Biblia, entonces Jehová le dijo, está hablando con Abraham. Usted lee el verso 17 y dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora. Veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Lo que Dios está haciendo es revelándole a Abraham lo que el juicio que él traería sobre estos dos pueblos, sobre Sodoma y sobre Gomorra. La Biblia dice que el pecado se había aumentado más y más. Y Dios tomó la determinación de traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero observamos el mismo principio. Dios le revela a Abraham lo que había de hacer. Así como Dios le declaró a Noé el juicio que traería sobre la tierra en el tiempo antes del diluvio, de la misma manera Dios le da a conocer a Abraham el plan que tenía de traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y este mismo principio lo podemos observar hoy. Dios le revela ahora a su iglesia el plan que tiene de descargar un juicio, de traer juicio, de manifestar su ira sobre la humanidad a causa del pecado del hombre. De manera que la gran tribulación, ¿qué es la gran tribulación? No es otra cosa que el juicio de Dios sobre el mundo. Es la ira de Dios contra el pecado, contra la humanidad. Los estudiosos mencionan respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo que Él, en su venida, en su primera venida, predicó y nos demostró su amor y su misericordia. Le habló al pecador, como dice la Sagrada Escritura, vino a dar libertad a los cautivos, vino a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, vino a abrir la boca, los labios de los mudos, vino a sanar a los leprosos, vino a resucitar a algunos que murieron. Él los resucitó con su poder. Y los estudiosos mencionan que no observamos mucho la ira de Dios en el ministerio del Señor. Solamente dio pequeñas señales, pequeñas manifestaciones, pero muy breves, muy probablemente que pasaron desapercibidos a los ojos de los discípulos. Por ejemplo, en la maldición de la higuera estéril.
Algunos mencionan que ahí vemos un pequeño esbozo de la ira de Dios. Él maldijo a la higuera y la higuera se secó hasta su raíz. Así que no vemos mucho la ira de Dios. Pero en su segunda venida, antes de su segunda venida, Él enviará un juicio. Y podemos ver manifestada su ira y veremos su ira en su segunda venida al destruir a sus enemigos. Así que la gran tribulación contra el pecado. Ahora, si volvemos a nuestro pasaje bíblico base que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 21, dice la Sagrada Escritura: porque habrá entonces gran tribulación. Nos está revelando el Señor el plan que tiene para la humanidad. De la misma manera que el Señor le reveló a Noé. De la misma forma que el Señor le reveló a Abraham los planes que tenía de traer juicio sobre la humanidad, ahora a usted y a mí nos revela, a la iglesia le revela su plan. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Dice, hasta ahora ni la habrá. Es decir, la gran tribulación no será parcial, sino que será en toda la tierra. Porque habrá entonces tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo. Hasta ahora ni la habrá. Quisiera en este momento hacerles notar que el Señor nos está diciendo que como esta tribulación que habrá, no la ha habido ni la habrá. Es decir, todas las cosas que ha vivido el hombre, el ser humano, todas las cosas que han ocurrido, que han sucedido hasta el día de hoy, no se compararán a la gran tribulación. Dice, no la ha habido. A pesar de que hemos vivido, o el ser humano ha vivido momentos difíciles y críticos. Quisiera compartirle algunos datos, por ejemplo, de momentos críticos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, según los historiadores, se dice que murieron 9 millones de soldados, 7 millones de civiles que estuvieron, como se dice, en fuego cruzado o en medio de un combate, 9 millones de soldados, 7 millones de civiles. Y escuche, murieron 6 millones de personas en el mundo a causa del hambre que dejó la Primera Guerra Mundial y a causa de las enfermedades. Más o menos se hace una contabilización de 21 millones de personas que murieron en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la cifra es mayor, es el triple. Algunos mencionan que murieron entre 55 y 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Se estima, por ejemplo, entre estos datos, que murieron aproximadamente 15 millones de niños asesinados cruelmente por el ejército nazi. 15 millones de niños muertos, asesinados con crueldad, asesinados atrozmente, sin ninguna compasión. 15 millones de niños fueron asesinados, no que murieron de hambre, que fueron asesinados, ejecutados en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, según estudios recientes del New York Times, se dice que murieron aproximadamente 6 millones de judíos, o se estimaba antes del estudio de este periódico importante del New York Times, se estimaba que habían muerto 6 millones de judíos, pero según los estudios recientes del New York Times, ellos estiman que en realidad murieron 20 millones de judíos en los campos de concentración, 20 millones de judíos, 15 millones de niños asesinados cruelmente.
Un total, se hace una estimación de entre 55 y 60 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial. Algunos han incluso mencionado que la cifra pudiera llegar hasta los 100 millones. Quizás los más pesimistas. Pero la estimación promedio es de entre 55 y 60 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que las mujeres judías durante la Segunda Guerra Mundial evitaban las mujeres embarazadas que los soldados nazis se percataran que estaban embarazadas porque las hacían abortar. Se ha esparcido un rumor que los médicos, los científicos nazis experimentaron con cuerpos humanos para fabricar jabón. Bueno, algunos mencionan que solamente se trata de un rumor, pero lo que no es un rumor es el número de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas. Pero nuestro Señor Jesucristo afirma, nuestro Señor Jesucristo asegura que vendrán momentos todavía más difíciles, que la tribulación que vendrá no la ha habido y que después de esta tribulación no habrá una semejante a esta. Vendrá la gran tribulación, dice la Sagrada Escritura, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, no habrá una tribulación semejante a esta. Entonces, en la gran tribulación será un juicio de Dios sobre la humanidad. Daniel llama a este evento la ira de Dios. Vayamos al libro del profeta Daniel, le invito a que vayamos al libro del profeta Daniel, a su capítulo número 8, su versículo número 19. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Le llama el fin de la ira. En su capítulo número 11, en su versículo número 56, la Sagrada Escritura, capítulo número 11, versículo 36, dice la Sagrada Escritura, hablando acerca del anticristo, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada. Escuche cómo le llama la Biblia a este tiempo, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. La Sagrada Escritura entonces le llama el día de la ira. El tiempo, le dice Daniel, el tiempo de la ira. Apocalipsis, su capítulo número 6, su versículo número 7. Apocalipsis, capítulo número 6, su versículo número 17, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Porque el gran día de su ira ha llegado. Haciendo Juan, por el Espíritu Santo, una descripción de los juicios durante la gran tribulación, de los que estaremos hablando en breve, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Juan le llama el gran día de su ira, el gran día de la ira de Dios. Daniel le llama el día de la ira. De manera que, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación no es otra cosa que el juicio de Dios sobre la humanidad.
Es la ira de Dios contra el pecado. Es el gran día de la ira, como le llama Juan. Es la ira del fin, como le llama el profeta Daniel. El profeta Daniel le llama la ira del fin. El apóstol Juan le llama el gran día de su ira. Es la ira de Dios contra el hombre. Es la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. De tal manera ¿qué es la gran tribulación? Es la ira de Dios manifestada en el mundo. En segundo lugar, queremos responder a la segunda pregunta. ¿En qué consiste la gran tribulación? Será un tiempo de angustia de 7 años. Se dice que en la gran tribulación, según nos enseña el libro de Apocalipsis, Dios enviará juicio sobre la humanidad. Y Dios utiliza, el Señor, el Espíritu Santo, en su soberanía, en su sabiduría, quiso utilizar figuras para describirnos los juicios de Dios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Y en estas figuras, en las figuras de los sellos, en las figuras de las trompetas y en las figuras de las copas de la ira, encontramos en qué consistirá los juicios que Dios enviará en la gran tribulación. Y al nosotros entender en qué consistirán los juicios que Dios enviará en estos 7 años, entenderemos en qué consiste la gran tribulación. Es un tiempo de 7 años de angustia y los juicios serán los siguientes. Y quisiera que nos detuviéramos un momento en el libro de Apocalipsis, su capítulo, a partir de su capítulo número 6. El versículo número 5 nos dice: cuando abrió el tercer sello, y oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esta porción bíblica nos está enseñando, nos está revelando que en la gran tribulación habrá escasez de alimento. Dice la palabra del Señor que este jinete de este caballo, del tercer sello, dice la Sagrada Escritura que tenía una balanza en la mano y que escuchó decir, oyó una voz en medio de los 4 seres vivientes, el apóstol Juan, que decía: 2 libras de trigo por un denario. Es decir, mencionan que un denario más o menos era el sueldo del trabajo de un jornalero o de una persona en un día. Es decir, todo lo que gane en un día una persona servirá solamente para comer precisamente o exactamente para la alimentación de un día. La comida será algo extremadamente caro. El alimento estará escaso. El hambre estará en toda la tierra. Hoy hay específicamente partes en el mundo en el que hay hambre y en el que la alimentación es demasiado escasa. Algunos mencionan que en algunas partes de África, por ejemplo, unos 100 gramos más o menos de leche en polvo para alimentar a un niño, unos 100 gramos de leche en polvo, ha llegado a costar hasta $100. Imagínese usted 100 gramos de leche en polvo. En algunos lugares, en algunas partes del mundo, observamos que el hambre es aguda, es intensa.
Probablemente usted no esté consciente de ello. Pero ahora mismo en alguna parte del mundo habrá algún niño que esté muriendo en los brazos de su padre o de su madre a causa del hambre. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero esto es una realidad. Esto es verdad. En alguna parte del mundo ahora mismo está muriendo una mujer con sus hijos a causa del hambre. Pero en la gran tribulación esto será algo general. No será en alguna parte del mundo, sino será en todo el mundo. La Sagrada Escritura menciona en el versículo número 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos. ¿Qué significa esto? Que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos. Esto no significa otra cosa más que lluvias de grandes piedras o de meteoros. Habrá lluvias de meteoros. La Sagrada Escritura menciona en el versículo número 12, observe usted o escuche usted con cuidado lo que enseña el Espíritu de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. ¿Se acuerda usted de los temblores que recientemente pasamos en nuestro país? Y si yo le preguntara en esta hora, ¿puede usted acordarse de sus sentimientos? Bueno, el ser humano a veces es muy dado a olvidar lo que hemos vivido, pero es probable que usted haya sentido angustia. Es probable que usted haya sentido desesperación. Es probable que usted se haya sentido vulnerable, con gran miedo en su corazón. Y estos sentimientos son normales porque somos seres humanos, aunque confiamos en Dios. Y aunque nuestra esperanza está en Dios, de cualquier manera seguimos experimentando sentimientos humanos. Y no es un pecado sentir angustia. No es un pecado sentir en algún momento desesperación por alguna situación. La Sagrada Escritura dice que en la gran tribulación habrá un gran terremoto. Usted escuchó los especialistas hablando cuando recién sucedieron los temblores en nuestro país. Y la mayoría de ellos concordaban con que están esperando un temblor mayor a este. La Sagrada Escritura lo afirma. La palabra de Dios lo revela, que efectivamente habrá un gran terremoto. Y mire lo que dice el versículo número 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Escucha lo que sucederá. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y escuche lo que dice la Biblia. Y de la ira del Cordero. La ira del Cordero. En nuestro primer punto mencionábamos que Juan le llama la ira o el gran día de la ira. Daniel le llama la ira del fin o la ira final. Juan aquí le llama la ira del Cordero. Esto es lo que sucederá. Un gran terremoto que producirá que los montes, que las montañas,
que todo monte, toda isla se remueva de su lugar. La geografía cambiará, sufrirá cambios a causa de este gran terremoto. Imagínese lo que sucederá. Recuerde usted en los temblores recientes cómo la gente lloraba, cómo muchos gritaban desesperados queriendo salir de sus casas, cómo la gente temblaba de miedo y clamaba y se desesperaba. Imagínese lo que sucederá en este gran terremoto, en la gran tribulación. Será la ira de Dios manifestada en el mundo. El hombre será testigo de la ira del Cordero. La Sagrada Escritura dice que toda la gente, grandes, poderosos, capitanes, reyes, ricos, dice la Biblia, que se esconderán en las cuevas, que dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. La gente pedirá a las peñas que caigan sobre ella. ¿Sabe lo que significa esto? Que buscarán la muerte. Que preferirán la muerte a vivir la ira del Señor. El capítulo número 8 de este libro de Apocalipsis nos sigue describiendo en qué consiste la gran tribulación. Hemos dicho que consiste en hambre en toda la tierra. Hemos dicho que la gran tribulación consiste también en terremotos, en lluvias de meteoros que caerán sobre la gente, sobre el hombre. El capítulo número 8, el versículo número 7, dice la Sagrada Escritura, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Por supuesto que esto contribuirá al hambre. Al morir toda la hierba verde, al morir todos los frutos del campo, esto agudizará más el hambre sobre la tierra. Yo no sé si usted ha sentido hambre alguna vez, pero es probable que usted no haya pasado sin comer más de 2 días o de 3 días. Cuando hay hambre, vienen molestias físicas. Empezamos a sentir dolor de cabeza, debilitamiento, mareos algunos. Algunos al no alimentarse se les altera la presión, le vienen las ganas de vomitar y muchas molestias con el hambre. Y cuando el hambre es intensa, algún escritor decía que cuando el hambre verdaderamente es hambre, deja de ser hambre y es dolor. La Sagrada Escritura menciona que toda la hierba verde será quemada. No habrá alimento. Dice la Sagrada Escritura también que no habrá agua para beber, o por lo menos estará muy escasa. Imagínese, sin alimento y sin siquiera agua para beber. Versículo número 11. Y dice el versículo 10 y 11 del capítulo 8 de Apocalipsis, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Está hablando de agua dulce. Y sobre las fuentes de las aguas. Está hablando de los manantiales. Está hablando de el agua que utilizamos para beber. Versículo 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Muchos hombres murieron a causa de estas aguas. Imagínense, ¿qué tanta será la sed para que un hombre, aunque el agua esté amarga,
Y aunque el hombre esté consciente de que puede producir la muerte, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano a sentir sed a tal manera de no importarle beber aguas amargas que produzcan la muerte? Pero la Biblia nos está enseñando que habrá escasez de alimento y que no habrá suficiente agua. También la Sagrada Escritura nos menciona que, que habrá un cambio en cuanto al día como lo conocemos. El día no durará 24 horas. Habrá un cambio en el horario del día a causa de todos estos juicios. Versículos número 12 y 13. El cuarto ángel, estamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, verso 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. La palabra del Señor dice que el sol, la luna y las estrellas serán afectados y que no habrá luz en la tercera parte del día y no habrá luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Cambiará la forma en la que conocemos los días. La Sagrada Escritura menciona en el capítulo número 16, y solamente estamos mencionando quizás lo más relevante de lo que la Biblia nos revela que sucederá en la gran tribulación. Su capítulo número 16, su versículo número 8 y su versículo número 9. Apocalipsis 16, versículo número 8, dice la Biblia: el cuarto ángel, estamos ya en los juicios de las copas, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres. Usted observa, usted sabe que los rayos del sol, si no estuviese la capa de ozono, causarían un gran daño sobre el ser humano. Y de hecho los médicos recomiendan que en ciertas épocas del año y en ciertos horarios del día no nos expongamos demasiado al sol, porque esto puede producir afectaciones a la salud del ser humano e incluso cáncer en la piel. Durante la gran tribulación, la Sagrada Escritura menciona que Dios permitirá que el sol queme a los hombres. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Usted escucha que los calores con cada año son más intensos y que debido a la contaminación que el mismo ser humano ha propiciado, la capa de ozono cada día se deteriora más. De manera que todo esto es natural, que pensemos, que concluyamos que esto es real. Lo estamos viendo en la naturaleza. Lo estamos observando en los acontecimientos que estamos viviendo. En la gran tribulación, el sol, el calor del sol será tan intenso que los hombres se quemarán. Imagínese el sol quemando la piel de los seres humanos. Y estas quemaduras en la piel desencadenarán en úlceras, en grandes úlceras en la piel, llagas, a causa del gran calor del sol. Versículo número 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor
y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mire lo que dice el versículo número 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. Escuche lo que dice la Biblia. Y por sus úlceras. Tendrán grandes úlceras, grandes quemaduras en la piel. Y dice la Biblia que se mordían de dolor sus lenguas. Pero blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron de sus obras. Esto es la historia de la humanidad. Hace un momento, al principio de esta predicación, comentaba con ustedes que en las noticias, la noche de ayer, reportaban a las personas saliendo de sus casas en algunos lugares después de la cuarentena, después de las restricciones, y lo primero que hicieron fue a comprar alcohol. Y la persona que dirigía las noticias se preguntaba, ¿qué no hemos aprendido nada? Esto es lo que la Biblia está enseñando. Que después de todos estos juicios, lo que el hombre hará es blasfemar el nombre de Dios. Lo que observamos en nuestra sociedad, lo que está sucediendo es blasfemar el nombre de Dios. No se arrepienten. Si usted cree que estamos viviendo tiempos difíciles, estos días comparados con la gran tribulación es un recreo. Son vacaciones. Es un tiempo de fiesta comparado con lo que sucederá en la gran tribulación. Hambre, escasez de agua, lluvia de meteoritos, lluvia de granizos, terremoto en gran magnitud que provocará que los hombres deseen la muerte. ¿Qué tan grande será ese terremoto que provocará que los hombres busquen la muerte? Un sol quemante que provoque úlceras en la piel y que lleve a los hombres a morderse la lengua y a blasfemar el nombre de Dios a causa de los dolores. Así que todo esto es lo que sucederá durante la gran tribulación. Habrá juicios de parte de Dios sobre la humanidad. En días anteriores hemos hablado, además de esto, de la actuación del anticristo. Hemos dicho que él tomará el dominio, el control de la economía mundial. No podrá comprar ni vender, aunado a todo este sufrimiento, sin la marca o el nombre de la bestia. Además de todos estos juicios, como parte también del juicio que Dios enviará a la humanidad, se permitirá la actuación del anticristo, de Satanás encarnado en un hombre o de Satanás manifestado en un hombre, si a usted no le gusta el término encarnación, como algunos autores lo manejan. Como Susan Bell, por ejemplo, de la autora de Daniel y el Apocalipsis lo maneja. Como quiera que sea, Satanás manifestado en un hombre actuará en la gran tribulación. Además de todos estos juicios que hemos hablado, el gran terremoto, la lluvia de granizo, el cambio de el horario del día o del día como lo conocemos, las plagas, la escasez de alimento, la escasez de agua, las quemaduras a causa del sol, el tormento de espíritus malignos a través de langostas, según lo relata la misma Sagrada Escritura en el capítulo número 8, su versículo número 11. Dice la Biblia que habrá un juicio sobre el hombre, un tormento sobre el hombre. Capítulo 8, versículos 5 al 6, habla de langostas que atormentarán al hombre.
Dice la Sagrada Escritura, en el versículo número 8, capítulo número 8, Apocalipsis capítulo número 8, sus versículos 5 en adelante. Dice la Sagrada Escritura, en el capítulo número 9, dice la Biblia, y abrió el pozo del abismo, versículo 2, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Cuál es el poder de los escorpiones de la tierra? Bueno, algunos comentan que cuando los escorpiones pican, producen temperaturas. Algunas picaduras de escorpiones producen espasmos musculares, calambres musculares y grandes temperaturas. Y dice el versículo número 4, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra. Usted sabe que las langostas se alimentan de las hierbas de la tierra, pero la naturaleza de la alimentación de estas langostas no será la alimentación en cuanto a hierba, ni a ningún árbol, no se alimentarán de la vegetación, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen durante 5 meses. Y su tormento era, nuevamente la Biblia enfatiza, como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Escuche lo que dice el verso 6. Mire qué tan grande será este tormento. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Pero escuche lo que dice la palabra de Dios. Pero la muerte huirá de ellos. Pero la muerte huirá de ellos. Por alguna razón, el que los hombres busquen el suicidio en esos momentos no tendrá efecto. Pareciera ser que Dios no permitirá que los seres humanos huyan de los juicios a través de la muerte. Dice la Biblia que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirán, no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ansiarán, desearán mejor la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Semejantes son los juicios que la Biblia describe vendrán sobre la humanidad. ¿Se da usted cuenta que no es nada lo que estamos viviendo? Realmente no es tribulación lo que estamos viviendo. Comparado con la gran tribulación, esto es un recreo. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, entonces habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido en la tierra, ni la habrá. Así que hemos descrito de manera quizás muy superficial o muy breve en qué consiste la gran tribulación, en juicios, en figuras de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y hemos descrito algunos de los juicios que Dios enviará sobre la humanidad. Lo tercero, hermanos, que queremos decir, o la tercera pregunta a la que queremos dar respuesta, y con esto estamos concluyendo nuestra predicación: ¿cómo escapar de la gran tribulación? Bueno, lo primero, hermano, hermana, es que lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, si usted no ha entregado su vida al Señor, probablemente usted simpatiza con el Evangelio, le gusta entonar algunos himnos o los cantos que se entonan, le gusta asistir a la casa de Dios, pero tal vez usted todavía no ha entregado su vida al Señor. Todavía no le ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Es necesario, es importante
Es urgente que usted acepte de una vez por todas a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Lo segundo que queremos decir es que si hemos aceptado a Cristo, ahora lo que tenemos que hacer es perseverar en la doctrina del Evangelio. No dejar el camino de Dios. No abandonar el camino del Señor. En el Evangelio, según Mateo, su capítulo número 24, que es la porción bíblica que leíamos como nuestro texto base, donde el Señor dice que habrá entonces tribulación, cual nunca la ha habido en la historia de la humanidad, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lea usted lo que dice el versículo número 13. El Señor está diciendo, nos está describiendo la gran tribulación, pero el verso 13 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere en la gran tribulación de los que sean salvos. Pero esto también puede tener una aplicación a nosotros. Si nosotros perseveramos en el camino de Dios, seremos salvos o no pasaremos por la gran tribulación. Dice la Sagrada Escritura que el Señor viene por su iglesia antes que esto suceda. Evangelio según Marcos, capítulo número 13, versículo número 33. Dice la Sagrada Escritura, Marcos capítulo número 13, versículo número 33. Dice la palabra de Dios. Verso 32 y 33, hablando de la venida del Señor. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo de su venida, el tiempo que Él ha de venir por su pueblo, por su iglesia. No sabemos el día ni la hora. Por lo tanto, debemos estar velando y debemos estar orando. ¿Para qué? Para escapar de la gran tribulación. La palabra del Señor dice que Él nos librará del día de la ira, que Él no permitirá que su pueblo, que su iglesia pase por el día de la ira. Pero recuerde que la Sagrada Escritura menciona en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. De manera que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para escapar de la gran tribulación? Número 1, recibir al Señor como nuestro Salvador, aceptarle en nuestro corazón. Y déjeme hacer una aclaración. Aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador no consiste solamente en hacer una oración. Es cierto que algunas personas al punto de la muerte han aceptado a Cristo como su Salvador y confiamos en que ellos están en la presencia de Dios, pero si una persona hace una oración en la que acepta a Cristo como su Salvador, pero nunca hace su voluntad, pero realmente nunca mostró un cambio de vida, pero sigue viviendo como el mundo vive, pecando, desobedeciendo los mandamientos de Dios, no podemos decir que esa oración le salvará. Aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador solo tendrá significado cuando se manifiesta en un cambio de vida, cuando verdaderamente mostramos frutos de arrepentimiento. Y eso solamente puede ser por obra del Espíritu Santo, cambiando nuestro corazón, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos en este mundo, aceptando el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas.
Hemos dicho también que otra manera de escapar de la gran tribulación es perseverar en el camino de Dios. Una vez que le hemos aceptado y que el Espíritu Santo ha operado un cambio en nuestras vidas, ahora tenemos que perseverar. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Lo tercero que tenemos que hacer es vivir una vida de oración, velando, orando en todo tiempo. Como dice la palabra del Señor en Marcos 13:33, que debemos estar en todo tiempo orando, que debemos estar velando. Y lo último que hemos dicho es viviendo una vida de santidad. Hermanos, que el Señor nos ayude a usted y a mí, a pesar de cualquier prueba, de cualquier dificultad, de cualquier problema que usted esté atravesando, que usted esté viviendo, de cualquier dificultad que pudiera usted estar enfrentando, que podamos ser fieles al Señor para ser dignos, para ser tenidos por dignos de escapar, dice la Sagrada Escritura, de todas estas cosas que vendrán. Escuche lo que dice la palabra del Señor, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es importante, hermano, hermana, que usted y yo perseveremos, hagamos todo lo posible para un día estar en la presencia del Señor y, como dice la palabra de Dios, seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que esperemos, hermanos, que estas palabras nos alienten, nos fortalezcan para poder seguir adelante en su camino. El Señor nos revela lo que vendrá. Dios nos advierte lo que vendrá. Así como Dios advirtió a Noé del juicio sobre la humanidad, así como Dios advirtió a Abraham del juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra, así como Dios advirtió a estos hombres, así advierte también a la iglesia, a usted y a mí, de todo esto que vendrá. Oremos al Señor en esta hora y el Señor siga obrando en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, a fin de que un día podamos estar en su presencia. Oremos al Señor en esta hora. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos predicar tu palabra. Señor, tú sabes que solamente tu palabra es suficiente. Solamente tu palabra, Señor, es verdadera. Todo lo que está escrito se cumplirá. Tu palabra dice que ni una jota, ni una tilde, Señor, pasará de tu palabra, sino que toda ella se cumplirá. Nosotros creemos que tu palabra es verdadera, que tu palabra, Señor, es real. Estamos viendo las señales de los tiempos. Estamos viendo que tu venida está cerca. Permítenos escapar de tu ira venidera. Permítenos escapar, Señor, del gran día de la ira del Cordero. Permítenos, Señor, irnos contigo cuando tú vengas por tu iglesia. Ayuda a mis hermanos que están pasando por problemas, por dificultades. Señor, a perseverar en el camino, porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquellos que no te han aceptado, Señor, ayúdales, cambia, opera un milagro, Señor, de salvación. Opera, Señor, un cambio en el corazón del hombre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Pues por último, hermanos, queremos pasar saludos a los hermanos que nos han estado escuchando en esta transmisión. Nuestro hermano Bertino Vega, Pablo, Dios le bendiga, hermanos, un saludo. Nuestra hermana Guadalupe Carranza, Dios le bendiga, hermana, saludos. Nuestra hermana María Eugenia Zabaleta, Dios la bendiga.
nos pide oración por sus hijos, sus nietos y por su madre que no es salva. También, hermanos, enviamos saludos hasta la iglesia Getsemaní, allá en Jaltipan, Veracruz, nuestro hermano Antonio Ramírez González. Dios bendiga a nuestro hermano, su esposa, sus hijos, mis primos, a Antonio, a Carlos, a Eva. Dios bendiga a la familia allá en Jaltipan, Veracruz, a nuestro hermano Antonio Ramírez, a su esposa. Le enviamos un afectuoso saludo y a toda la iglesia Getsemaní. Dios les bendiga y les siga guardando como hasta ahora. Enviamos saludo a nuestro hermano Efraín Aguilar. Dios le bendiga. Un saludo, hermano, desde este espacio. Esperemos se encuentre usted bien, de salud, en compañía de su familia. Nuestra hermana Jocabet Castillo. Hermana Jocabet, un saludo para usted, para su esposa, para sus hijos. Nuestro hermano Ángel Barrientos. Hermano Ángel, desde aquí le enviamos un afectuoso saludo hasta allá, hasta el estado de Guerrero. Dios le bendiga grandemente y Dios bendiga a su pastor, a nuestro hermano Felipe López. Nuestro hermano Oscar Pérez. Hermano Oscar, Dios le bendiga, Dios bendiga a su esposa, a nuestra hermana Gabriela y a nuestra hermana Elizabeth, a su muchacha. Dios les bendiga. Esperemos que se encuentren con bien, en salud, y le enviamos un saludo a usted y también a la familia de usted y a la familia de su esposa. Nos da gusto poder saludarles desde este espacio. También enviamos un saludo a nuestra hermana Gabriela Ruiz. Le enviamos un saludo. Ella pide oración por su esposo Javier. Lleva internado en el hospital 4 días y necesita ser operado, pero se ha complicado la situación debido a la pandemia. Hermanos, pues estaremos orando al Señor por la vida de nuestro hermano Javier Sánchez. Estaremos pidiendo a Dios que el Señor obre en su vida. Estamos seguros que Dios ha de obrar en la vida de nuestro hermano Javier en esta necesidad. Y también estaremos orando por los hermanos de nuestro hermano Oscar, por Juan Miguel, por Pedro, que Dios, ¿verdad?, obre en la necesidad que tienen. Están enfermos, que el Señor los sane de toda enfermedad. También, hermanos, enviamos saludo a la hermana Sara Cambi, a nuestra hermana Marian Cobos. Un saludo a nuestra hermana Marian, a sus padres, a nuestra hermana Lolita, a nuestro hermano Delfino, a Ezequiel. Dios bendiga a toda la familia. También, hermanos, pues vamos a orar a Dios por la necesidad de nuestro hermano Claudio Cobos, que pide oración por su cuñado Joel. Chablé está enfermo. Así que, hermanos, pues enviamos un saludo a nuestro hermano Claudio, a nuestra hermana Silvia. Dios les bendiga. Estaremos orando por esta necesidad. También enviamos un saludo a nuestro hermano Eleazar Calvario. Dios bendiga a nuestro hermano Eleazar hasta allá, hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También enviamos saludo a nuestra hermana Anel Cholula, a nuestro hermano Lot Juárez. Hermano Lot, le enviamos un saludo. Esperemos que usted se encuentre bien de salud, en compañía de su familia, de su esposa. Que Dios lo guarde, lo bendiga y le ayude en su ministerio. Nuestra hermana Araceli Ruiz Hernández pide oración por nuestro hermano Israel Caballero, allá en Casablanca, en el municipio de Cunduacán. Estaremos orando por nuestro hermano Israel. Hermana Araceli Ruiz Hernández, hemos estado orando por el hermano Israel desde que nos enteramos que el hermano está delicado de salud. Hemos estado orando por nuestro hermano y seguiremos orando al Señor, que el Señor obre en la vida de nuestro hermano Israel Caballero. Él está en las manos de Dios, que el Señor le ayude para que él pueda seguir sirviendo a Dios, ¿verdad? Allá en la iglesia donde él está ministrando. También, hermanos, pues enviamos saludo a la hermana Eunice Hernández. Hermana, Dios le bendiga, un saludo. Y nuestra hermana Abigail Vázquez nos pide oración por su salud. Pues, hermanos, oramos por estas necesidades y así estaremos pues orando también para terminar este programa. Oramos por el esposo de nuestra hermana Gabriela Ruiz, por la familia de nuestro hermano Oscar
Pérez, por nuestro hermano Joel, y hermanos, estamos orando también por el hermano Israel Caballero y por la hermana Abigail Vázquez. Oremos por estas necesidades, pongámoslas en las manos del Señor y así damos por concluido este programa. Enviamos un saludo a mi esposa que siempre, ¿verdad?, nos sigue en este programa. Oremos al Señor en esta hora. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Nos acercamos delante de ti, Señor, para pedirte, para rogarte por estas necesidades que han sido expuestas en este programa. Señor, atiende a la oración, atiende al clamor. Reconocemos, Señor, que no merecemos nada de ti, que no somos dignos, Señor, ni siquiera de invocar tu santo nombre. Bendito Salvador, por nuestros propios méritos, por nuestra propia capacidad o por nuestras propias cualidades espirituales o morales, Señor, no merecemos nada de ti. No somos dignos de estar en este lugar, Señor. Todo te lo pedimos a través de tu Hijo amado, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Todo, Señor, invocamos tu nombre a través de los méritos obtenidos, Señor, en esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Reconocemos que no somos dignos de ti, que no merecemos nada de ti y que no podemos pedirte cosa alguna por nuestros propios méritos. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, a través de las llagas, Señor, en la cruz del Calvario, oh bendito Dios, Dios eterno, Dios glorioso, en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos por la vida de nuestro hermano Javier Sánchez Rodríguez. Lleva 4 días internado en el hospital. Tú lo sabes, Señor. Te pedimos que obres. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, de Javier. Obra en su vida, en su cuerpo, en su organismo. Cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la situación, la enfermedad, Señor, obra. Permite que la cirugía, que la operación se pueda realizar, Señor. Mueve tu mano de poder, Señor. Oh Dios eterno, mueve, Señor, los medios. Abre las puertas que se necesiten, Señor, para poder llevarse a cabo esta cirugía, esta operación. Y libra, Señor, a Javier ahí en el hospital donde él se encuentra internado. Ten misericordia de nuestro hermano Javier. Fortalece la vida de nuestra hermana Gabriela Ruiz, la vida, Señor, de los padres de Javier, de nuestro hermano José, de nuestra hermana María Elena Rodríguez, de toda la familia, Señor. Guarda a Javier y permite que pronto esa cirugía pueda llevarse a cabo, Señor, con éxito, para la gloria y para la honra de tu nombre, por la vida de Victoria, de esta niña, Señor. Te pedimos la guardes, la cubras con tu sangre. Te pido también, Señor, en esta hora, por la necesidad que ha presentado nuestro hermano Óscar Pérez Morales, por la vida de sus hermanos, la vida de Juan Miguel, la vida, Señor, de Pedro, la vida de ellos. Ten misericordia. Obra, Señor, conforme a tu misericordia. Vuelve a ti, Señor, a Juan Miguel. Vuélvelo a ti, oh Dios eterno. Ten misericordia de él, que él pueda entender tu llamado, Señor, a su vida. Por la vida de Pedro, Señor, sálvalo, cámbialo. Obra en sus cuerpos, en sus vidas, que puedan en esta hora reconocer que solamente tú salvas y que solamente tú tienes el poder para sanar, Señor, cualquier enfermedad. Te pedimos en esta hora también por la vida del cuñado de nuestro hermano Claudio, Señor, por la vida de este hombre. Oh Dios eterno, ten misericordia de nuestro hermano, Señor Joel. Ayúdale, Señor, pon tu mano sobre él. Cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea la situación, Señor, ten misericordia, Dios eterno, para la gloria, para la honra, Señor, de tu nombre. Te pedimos en esta preciosa hora también, por la vida, Señor, de nuestro hermano Israel, Señor Caballero, que obres en su vida, que obres en su cuerpo, en su organismo, que tengas misericordia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, oh Dios eterno, por la vida, Señor, de nuestro hermano
Israel caballero, que envíes tu palabra a donde se encuentra tu siervo, tu hijo. Él, Señor, está a cargo de la obra, oh Dios eterno, allá en Casablanca. Ten misericordia de nuestro hermano Israel. Sánalo, Señor, para la gloria de tu nombre. Él te sirve, él predica tu palabra, Señor. Está dedicado al ministerio. Ayuda a nuestro hermano Israel, caballero. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Fortalece la vida de su esposa, Señor. Bendice, oh Dios eterno. Obra en la vida de tu siervo. También te presentamos en esta hora la vida de nuestro hermano Gabriel Gómez. Sigas restaurando su cuerpo, sigas obrando en su organismo, Señor, en la vida de tu siervo, Señor, nuestro hermano Gabriel Gómez. Sigue obrando, Señor, que él pueda ser restaurado para la gloria y para la honra, Señor, de tu santo nombre. Por la familia de nuestra hermana María Eugenia Zabaleta, por sus hijos, por sus nietos, por su madre, Señor, que no son salvos. Ten misericordia, Señor. Obra en la vida de la familia de nuestra hermana María Eugenia Zabaleta. Ten misericordia. Ten piedad, oh Dios eterno, en la vida de aquellos que tienen alguna petición, alguna necesidad. En esta hora, Señor, extiende tu mano de poder y de misericordia, como solamente tú puedes hacerlo. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda tus siervos, guarda tus hijos, Señor. Aquellos que están pasando por una necesidad, aquellos que están pasando por momentos de aflicción, aquellos que están pasando, Señor, por un momento crítico en sus vidas. Ten misericordia, atiende al clamor de tus hijos, atiende a la necesidad, atiende a la oración, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos en esta preciosa hora, Señor. Guarda, Señor, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Guarda, Señor, a mi familia allá en el estado de Tabasco, por la vida, Señor, de mi madre, de mis hermanos, oh Dios eterno. Señor, sana toda enfermedad, la vida de mi esposa, Señor, la vida de mis hijos, la vida de mis suegros, Señor. Te pido por la familia de mi esposa, cada uno de ellos, oh Dios eterno, los que están escuchando esta transmisión, ayúdales a seguir adelante. Por la vida, Señor, de mis hermanos que están aquí apoyando en la transmisión, ayúdales también, guárdales en el nombre de Cristo Jesús, por todo tu pueblo, Señor, toda tu iglesia en toda la faz de la tierra. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Pues hermanos, sigamos confiando en el Señor y pues nos dio gusto poder saludarles, verles a través de esta transmisión y nos estamos saludando el próximo viernes, si el Señor no viene antes o Él no dispone otra cosa. Dios les bendiga, hermanos.